Hola gente, bienvenidos a otro episodio de la República Democrática de ¡De Leo. Hoy estoy aquí acompañado al lado mío a mi querido amigo Rodrigo el Perso. No, no es el Perso, es como Perso. Es perso, sí. ¿El, sí tiene prefijo? O sea, artículo. A veces. Ah, bueno. Perso, Leighton. Hola. Y bueno, Perso, además de saber ya que eres humano y todo eso, porque ya pasaste el rito inicial, Ujú. cuéntanos un poco sobre ti, qué ha sido de tu vida, qué has estado leyendo o haciendo. He estado todos los días trabajando de sol a sol. En realidad de noche a noche. Porque llegáis tempranito antes de que salga el sol y te vas tardecito de cuando ya se no está el sol. Exacto. Entonces podríamos decir de que eres un animal nocturno, un señor de la noche, por así decirlo. Pero estoy activo durante el día. Mm. Ya sabes, niña, un hombre soltero y activo durante el día. Pero llego cansado a casa en la noche. Sí, en el laboratorio todo el día. Así, trabajando con bacterias. Y ahora estoy pensando en empezar a trabajar con peces. ¿Por qué peces Porque hay peces. en el laboratorio? Sí. Ah, bueno, interesante. Bueno, entonces démosle, gente, porque este episodio es bastante interesante. Este no es cualquier episodio de la República Democrática de ¡Ah! Sino que este aquí va a ser posiblemente el primero, o de muchos, o si es que no, porque este aquí es un plan secreto, de la clase de historia de Perso. Perso, gran historiador, no historiador, la cual un historiador de verdad, no sé si le daría, Sí, me golpearía. o lo más probable es que esté así como, oh, es tan brillante, su forma de ver la historia, o te golpearía nomás, Yo creo que ambas. ¿sí? Sí, puede causar ambas consecuencias. Bueno, digamos que eres una persona bastante controversial, ¿no? Sí, me diría un par de cachetazos. Papá, aprende historia. Papá, gracias por explicar la historia a la gente. Y después tú le dices, no, Wikipedia es mi verdadero amo, me cago en ti, tus referencias serias. No, en realidad estoy comprando libros serios. ¿En serio? ¿Estás empezando a leer cosas de historia serias, de historiadores serios? Sí, estoy descargándome papers de historia. Ah, buena. ¿Y cuál es la diferencia entre un paper de historia y un paper científico? O sea, el formato del mismo y todo Sí, eso. el formato es el mismo. O sea, la diferencia es que el historiador no te presenta como resultados en gráficos y cosas así, pero te tira una hipótesis, o una tesis en realidad, Ajá. y va argumentando todo lo que se sabe de arqueología, de escritos históricos, los va relacionando, lo que han dicho otros autores, los van citando Ujú. y crean un corpus tipo paper. Ah, ya. ¿Y cuál área específica de la historia es la que más te gusta? ¿Onda te gusta más como la historia antigua, clásica, moderna, neomoderna, postmoderna, hipermoderna, A, contemporánea? para mí la historia se acabó cuando cayó Cartago. Todo lo que sucedió después fue pura Sí. mierda. Qué revolución industrial, qué primera o segunda guerra mundial, qué masacre en África. Bueno, no, después No, de Cartago no pasó nada. no, nada pasó, nada en realidad. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? No, pura mierda. Pura- Lo dice el bioquímico que se encuentra en un laboratorio trabajando. Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo cayó Cartago? No sé. Tercera Guerra Púnica, Roma lo asedió. Ah, las Saturnalia, sí, eso tenía que ver con Eso fue la segunda Me Guerra Púnica. perdí. Ya, guerras púnicas. ¿Hubo más de una? Fueron tres. Ah, solamente han habido dos guerras mundiales y tres guerras púnicas. Yo creo que ya sabemos quién va ganando. Sí. Ahora, las guerras médicas creo que no sé si fueron dos o tres, pero también le ganan las mundiales. Solo por pregunta estúpida, ¿por qué le decían guerras médicas? Ah, es porque luchaban doctores con... No, Doctores contra quirófanos. ¡Ah! no es porque los griegos le ponían nombre a las otras Tribus. tribus y sociedades, igual como todas las tribus y sociedades hicieron poniéndole nombre a los demás. Entonces a los persas les pusieron Medas, Ya, ¿y por qué entonces verdad? Ah, ¿tenía algún significado? por las ciudades que tenían, por algún sonido que quisieron. ¿Eso? Sí, puede ser o cualquier... no he estudiado bien el origen etimológico de Meda, Ah, ya. pero los griegos le decían Medas a los persas, a Ujú. los persas que estaban en guerra en esa época. ¿A los pesos? A los persas. Los hombres persos. No, a los hombres persas les decían persos. Oh. Perso, ¿eres persa? Oh, Dios mío, mi cerebro está volando ahora. Entonces los griegos al decirle Medas a los persas, pues cuando se escribió qué guerras hubo, Mm. el hubieron no existe. Ah, un saludo a todos nuestros amigos lingüistas. ¡Mua! Insultamos su profesión cada día solamente por el hecho de hablar. Sí.
Entonces hubo estas guerras médicas que eran registradas en los libros porque lucharon contra los medas. Y de Dale. la... Y ¿Mm? Persia siempre tenía un concepto muy vago de dónde queda, así como geográficamente, si lo tenemos que poner en un lugar de el mundo moderno. Era como Siria. andar Siria, de ahí venían los persas, O sea, ahí se asentaron los persas y se expandieron por todos lados. se expandieron como por lo que era Turquía y todo eso, ¿no? Sí, Turquía, se expandieron a donde está Jordania, siguieron hacia el oriente, todo lo que es... se comieron a Sumeria, a Irak. Si mal me acuerdo, en Sumeria, más adelante hubo un cuarismado muy interesante que después era como uno de los lugares más avanzados tecnológica y científicamente del mundo, pero Ujú. después fueron totalmente arrasados por el Cai- Gengis Khan. Cainato. ¿Kalinato? ¿Cainato? Kainato. Sí, del Can. Del Khan, sí, del gran Khan, el Kainato, Ujú. de Gengis, del primer gran Khan de las tribus nómades mongolas y todo eso. ¿Puede ser? ¿Mongolas? ¿Mongoles? Mogolas, ¿no? ¿Mongolas? Sí. Las tribus mongólicas, no, mongólicas creo que no, po. Tribus mogol o Mongol. una, no, mogol, sí, el uno mogol. No, los unos, fuck, nos Sí. quedamos en un loop de eso. Mongola, 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 mongola. No, sí. Bueno, eso. Y Ujú. eran como unos árabes súper poderosos y todo eso, hasta que después vinieron Bueno, los mongoles. en el norte de África hubo otra civilización islámica que prosperó y fue muy avanzada científicamente. Y de hecho es la primera civilización que creó algo parecido a los derechos humanos. Ujú. Y cayó por guerras internas de facciones religiosas. ¿En serio? Wow, yo había leído una cosa muy brígida de que había un rey en África que tenía Ujú, una cantidad estúpida de oro y de dinero y poder y que hizo como un pequeño peregrinaje junto con su ujú, tribu de amigos, así como con sus panas, y se fueron todos a la Meca, porque el tipo estaba así como, tenía mucho intercambio con los mercaderes que venían del mundo árabe, ujú. y decía así como, oye, estos cabros parecen interesantes y son buenos mercaderes y todo eso, creo que voy a hacerme de su religión. Pero no decidió convertirse como instantáneamente, entonces dijo, bueno, voy a ir hasta la Meca a ver qué onda, y si me gusta me convierto. El tema es de que en el camino, la cantidad de riquezas que el buen tenía y que atraía tanta gente y mercaderes hacia donde pasaba su caravana, de que Ujú. muchas ciudades que después se mantuvieron y se fundaron ahí, se crearon debido a que era cuando la caravana paraba y Hacer se su... quedaba como Sí, para descansar un rato, y en ese rato que descansaba era tanta gente y tanto dinero que después se asentaba una pequeña ciudad donde el buen había parado. sí, eso pasó a lo largo de muchas civilizaciones. Por ejemplo, la civilización fenicia, que es la que más soy experto, Ajá. eh, pasaba lo mismo. Cuando salían con sus barcos a explorar, encontraban una playa donde salían a carenar los barcos, no sé, por repararlos, etcétera. Ujú. Eh, y ahí entonces con la gente local decían, oh, hacían un ritual primero para establecer confianza, no sé qué. Decían, no, ellos tienen cosas para vender, nosotros tenemos cosas para vender, intercambiemos. Y entonces esos puntos de playa se volvían como lugares físicos donde se realizaba el intercambio comercial y a lo Ujú. largo de tantas veces que pasaban por ahí terminaban ocurriendo ciudades. Y es muy curioso eso, porque es como anda, donde echa pie el tipo, crecía una ciudad, después echaba otra, crecía Ujú. ciudad, echaba otra, crecía ciudad. Y como tenían también tantas riquezas, las ciudades crecían súper rápido y llegaban inmigrantes muy rápido. Sí, como que era casi como la densidad generaba densidad, era como hay mucha gente, debería ir ahí porque hay gente, y después hay más gente y Ujú. dice, oh, hay harta gente ahí, debería ir ahí porque Pasó hay gente. con la fundación de Cartago. ¿Sí? Sí, cuando una princesa de Tiro. Ujú. Princesa de tiro, me imagino así como la echan en un arco y en una flecha y es como, porque es bien cabezona y era flaquita, ¿no? Ah, o puede ser también una princesa de tiro porque se ponía así sentada y venía todo el ejército y se la tiraba. Y entonces no era porque era flaquita, pues, sino que porque era bien gorda y aguantaba bien como sus 15 vergas dentro, así. No, en realidad, No, más de 3 o 4 creo que no, no puede ser no, en práctico. realidad solo se tiró a su tío. Bueno, Su tío era el sumo sacerdote, era el que le daba consejos al príncipe. ajá, Oh, cosas de la vida. acaba de darse vuelta un vaso. Con jugo sobre la alfombra. Ojo. La alfombra persa de la abuela. La Entonces, forma perso. alfombra perso. Alfombra perso. Entonces era como una alfombra con la cara de perso implastada, así como. Me gustaría una alfombra así. Así podrías decir que caminas sobre tu propia cara. Sí.
O que mi cara ve a mi propio ¿O qué te cuerpo. pasa ahí? No. Sí, también. Perso se quiere puro pisarse. Otro gran saludo a los lingüistas, porque con esa oración Sí. de que Perso se quiere puros. Cepillarse. No, Se cepillarse, quiere taladrearse, todo eso. Ya, entonces tenemos esta princesa de Tiro Ujú. que heredó la ciudad de Tiro. Ah, ya. Sí. Ah, Ah, La ciudad- La ciudad Tiro. estado se llama Tiro, que todavía existe en Líbano. ¿En Líbano? Sí. Ah, bueno, eso es lo que parece de la época griega, o sea, clásica, Antes. antes de los griegos y toda esa región de ahí, como que para mí era como Grecia y Turquía, y como que todo lo demás estaba como flotando en el mundo grisáceo No sé si geográfico. te acuerdas que hace tiempo te hablé de una ciudad que se llama Biblos. Sí, obvio, no me acuerdo. Bueno, Biblos es el nombre que le dio los griegos a la ciudad Jibal. ¿De Baal Hadad? No. No, este es otro Baal. Ah, mierda. Volvimos con los dioses antiguos, ¿no? De hecho, la diosa patrona de la ciudad se llama Balat Jebal, que significa la señora de Jebal, que es la de esa ciudad. Mm. Y esta ciudad es la ciudad habitada continuamente más antigua de la historia. Como si continuamente que no hubo gente que se fue y después Exacto. la abandonaron y después volvieron Sí, y es como, y, sí, ¡oh, mi casa! y está en el mismo lugar físico donde fue fundada hace 8.800 años antes de Cristo. Ah. Antes de Cristo. El otro día estuve leyendo, no sé si es verdad y no tendría que corroborar esos datos, de que han estado descubriendo a través de carbono 14 y temas de erosión, Ujú. de que posiblemente la esfinge sea mucho más antigua y preceda por miles de años a las pirámides. Y es como, wait, entonces hubo una civilización que logró hacer algo así, como la esfinge, y la web se mantiene aún ahora y es como, what? No sé, yo lo encuentro, Why not? sí, genial. O sea, piensa que aquí la civilización inca, Ujú. o pre-inca de hecho puede haber sido, logró crear Machu Picchu y usando tecnología andina. Sí, o la otra que no sé si es Machu Picchu, pero creo que era en Ollantaytambo, que queda por esa región ahí cerca de Cusco, que tienen un muro y como un lugar donde es una ceremonia muy interesante así cada cierto tiempo y todo más, como una vez al año, que es una construcción de piedra, que las piedras en sí están pegadas de tal forma Que no cabe en ni una hoja de papel. Exacto, que es totalmente. Y es como, bueno, no sé si es que o los tipos lograron así como fundir las piedras y hacer de que se calentaran y se pegaran así, o que lograron desarrollar como un concreto muy rudimentario, pero aún así muy Ujú. poderoso, o si simplemente los buenos lograron cortar piedras así de esa forma perfecta en esos cubos. Y eso yo lo encuentro muy Yo- loco. Yo me imagino los intentos fallidos mientras están tallando la roca y de repente, ¡tic! ¡pa! Y queda un pedazo extra. Y es como, Y es como, no, tengo que empezar con una tonelada de nuevo. yo creo que era más como, no, ok, yo me voy, me van a matar, chao. Porque me imagino que muchos de esos trabajos no era así como hecho por voluntarios felices No. que les pagaban saldos a fin de mes. Ahora, supone que las pirámides sí fueron hechas por artesanos que sí les pagaban. Así, no por esclavos, así No. como judíos. Libera a mi pueblo. De hecho, faraón. creo que los judíos y las pirámides nunca estuvieron en la misma época. Ah, como las personas y los dinosaurios. Sí. Entonces podemos decir de que la Biblia es tan fidedigna a la realidad Ah. como los Flintstones. No, de hecho, la Biblia jamás habla de las pirámides. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, entonces, ¿cómo se llama esa película? El príncipe de Egipto me mintió. Sí. Bueno, malditos. Sí, Hijos de puta. no me acuerdo exactamente en qué época los pueblos hebreos estuvieron atrapados en Egipto, Ajá. pero no era la época de las pirámides. Ah, y yo así pensando que... Eran esclavos, pero no eran de las pirámides. Ah, dale. Y las pirámides no usaban esclavos, usaban artesanos. Claro, porque un esclavo cualquiera es como, no quiero hacer esta Sí. pega también. No, un esclavo cualquiera ponía la piedra mal. Mm. Un artesano, en cambio, además de que estaba obsesionado, cada uno está obsesionado con su piedra. Esta es mi piedra. Entonces, y ese artesano después dirigía a un grupo de esclavos, pero para que lo ubicara perfecto. Así. Ujú. Y de ahí tenían que cubrirlas con esta, ¿Estuco? No sé cómo. esta otra piedra caliza que la pulían y brillaba y la punta era de dorada, de oro. Así. Entonces puede ser de que estaban puliendo la piedra todo el día hasta que quedara bien brillante. Y después desenvainaban la espada. Después desenvainaban la espada y se daban con los sables. Oye, a todo eso, he estado leyendo sobre un descubierto arqueológico que fue en Turquía, creo que era. Ay, tú me lo mostraste, creo. ¿No? O sea, lo había leído anteriormente, pero lo comentaste antes de que empezáramos a grabar. Aquí tengo el nombre anotado porque el día del pico me voy a acordar. De Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Ese es el inicio de la civilización humana. Antes que Sumeria. Antes que Sumer. O Sumer, no sé cómo se llama. Se llamaban Sumer a sí mismos. Ah, ya. El término, o sea, la terminología IA habla de lugar.
pero Ah, eso es el latinizado. lugar Sumer, Ia es de Sumer, por llamar así. Claro, Ya. pero eso es latinizado, es como el Ujú. nombre que le dieron los romanos, en base a los nombres que le dieron los griegos. Basado en los nombres que los buenos se dan a sí mismos. No ¿O sé, no? no sé cómo se decían los sumer a sí mismos. Probablemente no se decían sumer a sí mismos. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, entonces, eso es muy interesante, así como sobre cómo los conocimientos y la verdad Ujú, de ese momento están tan, por la distancia y por el ujú. tiempo y todo eso, ya tan diluidos y filtrados que es casi imposible, si es que ya no es imposible, lograr saber cómo los Sumers se autodecían, así como No creo que sea imposible. Ellos escribían lenguaje en cuneiforme. sus tablas de cuneiforme a sí mismos. Así que si tú te pones a buscar en Google, probablemente encuentras cómo se decían los sumerios a sí mismos. Google it. Google it, porque nosotros no tenemos ni tiempo para eso. No, ni espacio. Oh, estamos en una jaula de Para. Faraday, en la cual no hay señal, no tenemos internet. En realidad esto aquí se transmite a base de un hámster que está girando una rueda, llamado Mati. Entonces, Göbekli Tepe, Ujú. en realidad no es solo un asentamiento, sino que es un conjunto de asentamientos Como una ciudad. que no alcanza a ser una ciudad. ¿Y cuál es la diferencia entre un asentamiento y una ciudad? Un, asenta- Urbanistas! un asentamiento algo más pequeño. Es como lo que tú decías recién. Pues, pasa la caravana y va quedando gente ahí Ujú. y parte como, no sé, una aldea, un pueblito, pero después llegan inmigrantes, de ahí se forma un lugar ya fijo que tiene edificaciones propias, etcétera. Y después Eso hay una ya es un ruta de comercio asentamiento. que se Y fue. después, claro, se forma en ruta y después ya cuando llega mucha gente se forma una ciudad. Pero Ujú. Göbekli Tepe no alcanzó a ser una ciudad. ¿Y por qué no? ¿Guerras? ¿Hambruna? No, no, te voy a explicar, porque Aliens. ellos dieron el origen de las otras ciudades. A ver. Ya, entonces así parte la historia. Ujú. Ya, pongámosle un nombre a nuestro personaje para Pepe y Andrea. un nombre más rústico. Pepe y Andrea. Ya, Pepper y Andra. Ya. Pepper y Andra eran una pareja humana de Homo sapiens sapiens que estaban saliendo de la edad del hielo. En realidad llevan como 2000 años sin edad del hielo. Ah, bueno, porque bueno, esas secuelas eran tan malas después de la primera. Un muy mal chiste por Leo. Entonces ya se habían retirado los glaciares, estaba todo piola. Llegaron de Europa a este lugar de Turquía, entre las montañas, así. Ujú. Varios metros sobre el nivel del mar. No me acuerdo cuántos, creo que hasta 7000 metros sobre el nivel del mar. Estoy basado en números que están en mi cabeza que no están. No No fue son una fidedigna. fuente fidedigna, ya ve que en realidad era como 700. Era como los Sí. 7000. Y entonces tiene estas pequeñas aldeas que iban migrando Ya. de nómades y deciden crear un santuario para adorar a sus figuras que eran en esa época las Venus. Las pequeñas Venus esas bien, Ah, con esas gorditas tetonas que tenían las Sí. dos como por el estómago. las gorditas Las tetonas gorditas tetonas de piedra, de sí. piedra. Entonces, tenían obviamente otros cultos animistas y totémicos y habían desarrollado un poco más el arte, El art. el art. Entonces, tenían el arte rupestre pero ya avanzado. Rupestre. Y entonces crearon estos santuarios Ujú. que eran círculos concéntricos similares a Stonehenge, no Headstone. Ajá. Entonces tenían estos círculos concéntricos donde en las paredes iban dibujando estas pinturas rupestres que representaban a sus espíritus ancestros. Ya. Y empezaron a poner figuras animales y empezaron a adorar a los animales, Ujú. como hacían en las pinturas rupestres, y a las Venus. ¿Y qué les daban en sacrificio o ofrenda a estos santuarios? Le daban semillas que encontraban alrededor y que ellos comían, Ujú. y animales que encontraban alrededor y que ellos cazaban. El alimento de cada día, en pocas palabras. Ya, entonces lo que ocurrió fue que gracias a este ritual religioso terminaron domesticando plantas y animales. En serio. Ah, porque tiraban así como onda las semillas a la tierra y no sé qué, y quedaban ahí para el ritual. Y a alguien se le ocurrió, por ejemplo, digamos que Pepper se le ocurrió que, o no, las minas juegan más con las plantas. Andra, ya, Andra se le ocurrió que, oh mira, esta plantita esta semilla no la voy a dar a la ofrenda, sino que voy a ponerla ahí, pum, en la tierra. Y la voy a poner aquí porque vi que estas semillas crecen, de estas semillas salen estas plantas, pero no quiero darme la paja de ir varios kilómetros para el otro lado donde crecen estas plantas bonitas, sino que las voy a poner acá para que crezca más cerca del santuario para poder darle la ofrenda más rápido. Ya. Y entonces, en cosa de poco,
de pocas décadas, empezaron a surgir estas plantas ya más domesticadas alrededor del santuario. Ujú. Y los otros pueblos que iban caminando alrededor, que era una zona muy transitada, ¿Ya? empezaron a dar también sus ofrendas a este santuario. Ujú. Se empezó a unificar, era como una especie de espiritualidad. Y terminaron todos dándoles ofrendas y que terminaron todos usando los cultivos de semilla domesticada alrededor. Ujú. Y surgió la agricultura. Y después, entonces, esta gente que vivía ahora en aldeas más cercanas, porque empezaron a instalarse otros asentamientos cerca de Göbekli Tepe, ¿Ya? eh, para poder llegar más rápido al santuario, Mm. que se hizo muy popular, muy popular. Todas las familias indoeuropeas empezaron a hacer los rituales ahí, en esa parte. Por eso son círculos concéntricos, porque después de varios centenares de años, un círculo empezó A ser muy chico. a rodear y empezó a rodear al otro y se juntaban muchos, cientos de personas a hacer sus rituales. Entonces tenías alrededor animales domesticados, cultivos domesticados y pueblos que estaban cerca, que empezaron a crecer en número y tenían las primeras ciudades humanas. Wow, y después desde Göbekli Tepe, Ujú. también se fueron desprendando así como los primeros indicios de civilización, como lo que fue en Sumer, después lo que se fueron para India, después para China, todos como que podrían ser remontados a Göbekli Tepe, o Una posiblemente... de las hipótesis dice que sí, que toda la civilización Ujú. pudo haber surgido de Göbekli Tepe. Pero como que los tiempos encajan así como para, ok, hubo como una éxodo en la cual unos cabros se fueron de Göbekli Tepe y se fueron hasta la India y se quedaron ahí porque les parecía rico y después otros siguieron y se fueron hasta China y les pareció Ahora, rico. en realidad es que todos pasaron por ahí, porque era el lugar de santuario. Ujú. Entonces era parte de la ruta que tú hacías siguiendo a los animales o al clima. Y Era como una conjunción. De hecho, hoy en día sigue siendo un punto geoestratégico muy deseado por todos los países. Turquía. Estados Turquía, Unidos tiene bases en Turquía. creo, no sé si de Estados Unidos, Francia, pero alguien tiene ahí. Alguien tiene bases en Turquía, además de los turcos. Sí. Bueno, todo eso, estuviste viendo como lo que pasó en Turquía el año pasado con todos los movimientos de estudiantes, o sea, no estudiantiles, pero como todos Sí, los los movimientos movimientos sociales, sociales. que son anti-islamistas, porque el primer ministro quiere poner leyes islámicas. Sí, malditas leyes sharia. El tema es de que me parece divertido el caso de Turquía porque es como una nación islámica pero secular. Entonces como que, y esa fue una de las bases muy fuertes que puso Mm. Artatuk, creo que así se llamaba, el cabro que hizo como las super revoluciones a principios de siglo y transformó de Ujú, ser un imperio turco a ser una nación con visión a futuro y con potencial de crecimiento tanto económico como tecnológico. ujú. El cabro dijo así como, bueno, si hacemos una nación islámica que no sea secular, nos vamos a ir al carajo como todo el resto de los hueones. Lo cual yo lo encuentro como una visión a futuro muy brillante. Le pasó al Líbano también, que al ser secular instaló, por ley, por constitución, tienen que tener el presidente del Senado, creo que tiene que ser chií, Ujú. Y el otro el, tiene que ser Sunni. y el presidente de la República es cristiano, y el primer ministro tiene que ser, no sé, otra minoría cristiana. ¿En Por ley, serio? sí. Wow. No, y entonces debido a eso como que lograron separar muy bien el poder del Estado y la religión. El problema es de que Ujú, como toda agrupación islámica siempre quieren más porque es como bastante hambrienta, por llamar así, en ujú, querer tener dominación y poder social. Entonces han estado en los movimientos muy como pro y terribles islámicos, así lo que quieren, así como, ya pues cabros, deberíamos tener ujú, aquí nuestras leyes sharia y empezar a dominar. Y por lo que estaba leyendo también en Londres, en Inglaterra, ujú. hay como juicios, como juzgados sharia, que están empezando a ser como no Mm, considerados ni aprobados por la ley británica, ujú, pero debido a que hay gente que hacen como pequeñas, como no sé, disputas de temas de herencia o no sé qué, cualquier mierda así, y como se encuentran dentro de comunidades como guetos muy culturalmente aislados del resto de Inglaterra, ujú. deciden seguir sus leyes sharia. El problema es de que obviamente no están siguiendo las leyes que se deberían, entonces puede que un cabro le robó a otro y por ley sharia le tiene que cortar la mano, weas así como estúpidas, Ujú, y es como, no, perdóname, pero por ley este weón tiene que irse preso. No vamos a aceptar la brutalidad que ustedes proponen. Y ha tenido conflictos muy serios, y otros países europeos también, anda como Suiza, Dinamarca y todos los demás. Suiza. Suecia, perdón. Suiza, ¿no? Suecia. Y Suiza creo que, Ah, no, Suecia sé, Suiza no sé. De recibir a exiliados de países árabes, después como que se transforma en un problema para la sociedad, debido a que es como, me aceptaron aquí, y en lugar de esa mentalidad de como agradecimiento al país ujú. y todo eso, es como, el país no me quiere, me cago en todo el mundo, entonces ahora voy a ser un extremista. Y es como, ah, malditos europeos, ¿por qué son tan geniales así? Deberían todos pensar tan retrogradamente como yo.
Un saludo a todo nuestro público islámico. ¡Mua! Los queremos, malditos extremistas. En realidad el Islam tiene esas dos caras, Ujú, que puede ser una religión o como filosofía espiritual, pero pero muy progresista. ujú. O puede, por el contrario, ser esta cosa retrógrada que termina matando a todos. Por ejemplo, le pasó a esta civilización en África del Norte que te contaba, que Ujú. fue el llamado Imperio de Mali, que ellos tenían la primera constitución que les daba como libertad a las mujeres, que tenía leyes ambientales. Anda, no puedes contaminar el agua ni liberar CO2. No, tenías que cuidar los bosques, Ah, ya. sí, porque eran un recurso escaso de África del Norte. Sí, digamos que esa parte es como desértico. Si te cortáis 3 palmeras, cagaste. Entonces, este imperio, no sé si has oído hablar de la ciudad de Timbuktu o Tumbuctú. Sí, he escuchado a Timbuktu. Ya, hace poco habían extremistas islámicos que se habían tomado la ciudad porque cuando cayó Muammar el Gaddafi, Ya, sí, después de los Gaddafi. mercenarios se tomaron el norte de Mali, bueno. Todo ese asunto, esa ciudad era como la meca del África Oriental, Wow. y ahí llegaban todos los mercaderes de sal, Ujú. que todos los beduinos, los bereberes y todos los negroides que están más al sur, Negroides. eh, ¿cómo se llaman? los, los, Africanos. los africanos, los melanodermos, los de piel oscura. Melanodermo. Wow, esa es nueva. Negroide también, primera vez que lo escucho. Eso suena como término racista peyorativo del siglo XIX. Así. Sí, la clasificación de las 4 razas del siglo XIX. Ah, ya. Siglo XX también. ¿Cómo es? Negroide, asioide. No, mongoloide, Ah, caucasoide y australoide. Esas son las 4 ya. de las clásicas. Mm. En esa época usaban la nefrología, ¿no? Para- Esa era la weá de los cerebros. Para ver que- la posición del cráneo. Claro, y que esa weá en teoría iba como Sí. a cambiar tu vida y es como, Sí. no, pero esto aquí tiene un lóbulo bastante grande. Ergo es bastante... Qué puta estupidez Sí. la nefrología. No, a mí me encanta la ¿La estética? estética. No, iba a decir que me encanta la estética de la gente melanoderma. Africanos. Sí. Ya. Es que me confunde, es que están los subsaharianos, que son de piel oscura, Sí. y los saharianos, que son de piel como color marrón. Sí. Y hay una escala de Bueno, no, hay una cantidad... O sea, si hablamos de razas, espera. la cantidad, esto es nuevo. La cantidad de etnias en África subsahariana también es tanta que muy difícil. Yo creo que de hecho hay más etnias dentro de África que fuera en el resto del mundo. Posiblemente. Porque ya con tanta fornicación entre todos los otros que sea como esto. No. ¿No? ¿No es por eso? No, es porque ellos son los humanos más antiguos. Ah, Han estado evolucionando ahí, adaptándose al clima, a distintos climas, durante muchos milenios. más que lo que nosotros hemos estado adaptando a los climas en los cuales hemos Sí, habitado entonces nosotros. es más parecido genéticamente no sé, un coreano con una rubia, que lo que es un coreano, no, que lo que es todos nosotros con alguien en En África. África. Mira. Y no, lo más extraño es que la diferencia genética entre distintas etnias dentro de África es mayor que la que tenemos nosotros con otras fuera de gente de África. otros lados del mundo Sí. fuera de África. Sí. ¡Wow! Eso es interesante. Sí. Genética. Estás haciendo Y- un trabajo bastante interesante. Y me encantan las propiedades físicas e intelectuales que tienen la gente melanoderma, ¿Por qué? porque son bacanes, ¿has visto cómo son de deportistas? Sí, pero no nos pongas cerca de una piscina. Yo, ¿por qué? Porque es como estereotipos generalmente. La mayoría de los buenos nadadores son como blancos. Ah, Es como los hombres blancos no saben saltar, los negros no saben nadar. O sea, sí saben y todo eso, pero es como el estereotipo así como de deportistas de alto desempeño. dale. Es como que no saben hacer gimnasia rítmica, esos son los rusos y no sé qué. No, creo ¿Ah? que tiene que ver un tema así como entre una mezcla del centro de gravedad de sus cuerpos y su Ajá. estructura de como masa y ósea. Entonces como, ok, los buenos pueden correr y si ves así como, bueno, ningún hombre blanco va a correr tan bien como un buen hombre negro en ese sentido. Obviamente creo que sí, pero en general los deportistas que se desempeñan en ciertas áreas por un tema Ujú. de su propia estructura y por su forma de ser, así como debido a sus genes, es como más, ok, gente de cierta etnia están mejor preparados para este tipo de deportes. Sí, eso. Y no sé Pero eso qué- igual tiene en cierto sentido. O sea, además de que está el potencial genético, además se entrenan para ese deporte y de ahí lo explotan al máximo. Exacto, entonces... Entonces, bueno, está en esta ciudad, este conjunto de ciudades, porque llegó a ser un imperio, el imperio de Malí. Ah, ya.
y tenían esta constitución que le da libertad a las mujeres, a los niños. De hecho, si la mujer encontraba que su esposo la trataba mal, tenía todo el derecho de tomar sus cosas, a sus hijos e irse. Y decía que si, algo así decía la ley, que si el hombre salía, la llamaba y ella no volvía, él la había perdido. Y ella podía casarse de nuevo. ¡Wow! Interesante. O sea, muy progresista considerando de que ahora en el siglo XXI, año 2014, en lugares en África hay mutilación genital femenina porque hay algún extremismo religioso, Ujú. o si no es como, mujer, me miraste feo, o peleamos un día. Ácido en la cara. Sí. Entonces, ahí tú ves las dos caras del Islam. Ah, ¿y esta civilización por qué cayó? Hambre. No, Bacterias. no, Enfermedades. no. Empezó a aplicar la ley Sharia. Ah, como tener un imperio próspero y creciente. Métele Sharia. No, se hizo mierda. No, es como lo que estuve, como por ejemplo, gran parte de todo lo que es el cielo, el cosmos, las estrellas son, la mitad más una tienen nombres árabes. Onda, Sí, no, sí, los astrónomos árabes eran, bueno, eran alquimistas, eran astrónomos. no está la palabra alquimia. O sea, gente, Eran dato curioso, matemáticos. agarra cualquier palabra del español que tenga AL, Y es árabe. es árabe. Lo más probable. ¿O cómo? Como zanahoria, Zanahoria, ¿eso es árabe? almohada. Al, y tiene un H entre medio. Esa es Almohada. árabe por los dos lados. Sí, sí, por todos lados. Es árabe, terrible árabe. Entonces ya saben, las almohadas. Eso, no, es raro ese tema de la religión. Porque Es que además los primeros siglos del Islam alcanzó su edad de oro. Ujú, Porque tú sabes que partió el Islam por la espada. sí. ¿Ya? Pero una vez que se asentaron, después la expansión fuera de la península arábiga no fue por la espada, fue por el comercio, como tú dijiste recién. Ujú, los mercaderes y todo el Y poder después- económico que tenían. Y era después absurdo. los grandes príncipes islámicos, que no sé cuál es el nombre que les daban. ¿Ya? Bueno, los grandes príncipes islámicos lo que hacían eran financiar, porque mientras en el resto del mundo, como en China, estaban prohibiendo y quemando libros, eso fue la dinastía de, bueno, el que le puso nombre, el de los soldados de terracota. Ming, King, Qing. Xing. Bueno, no sé. O sea, hay varias dinastías de la familia real china desde las que unificaron los 5 reinos y todo eso. Pero bueno, el día del pico me voy a acordar de ellos ahora. Así que niños, Google. Google it. Pero el mismo, o sea, cuando llegó al poder y unificaron los reinos y crearon los soldados de terracota y empezaron a tomar mercurio, ese rey, Sí, me acuerdo de que había un rey de que como que le habían recomendado tomar mercurio para vivir para siempre. Sí. Y después era como, oh, pero espero, estoy teniendo como unas manchas raras en la piel. Debería tomar más mercurio. Y es como, ¿por qué nadie asumió de que las manchas raras podrían ser por tomar mercurio? porque si tú le discutías al emperador te cortaban la cabeza. Sí. Bueno, en esa época había un gran filósofo que no me acuerdo cómo se llama, pero que él ¿Chino? sí, que había creado el método científico Ajá. y le quemaban el libro. Yo en otro día estuve leyendo que al parecer los chinos también hicieron como un sistema muy rudimentario de imprenta, en la cual tenían varas de bambú, en la cual tenían como Ujú. impresos los distintos caracteres y así podían imprimir más rápido ciertas cosas. Así como, Probablemente, sí, son cosas que a cualquiera se le pueden ocurrir. claro, pero debido a un tema de que su alfabeto es putasamente complejo, es como, sorry, pero no es muy No. práctico. O, por ejemplo, en Grecia se descubrió unos dibujos de un inventor griego que, si es que, de un pequeño como motor a vapor, muy rudimentario y muy simple. Creo que era discípulo de Arquímedes. Claro, y el tema era de que alguien así como que hizo así como Ujú. como una pregunta, una retórica bastante interesante, que era así, si es que algún príncipe griego o algún weón lo hubiera echado un ojo a esa invención y lo hubiera parecido como un juguete entretenido y le hubiera metido plata, posiblemente que la revolución industrial se hubiera adelantado 1000 y tantos años Ujú. más. Bueno, en el año 1500, 500 fue el Islam, ¿no? Sí, 800. 600 y pico, porque me acuerdo que el calendario está diferido por Sí. esa cantidad de años, como 642, algo así. Bueno, pero en ese quinquenio, Ujú. entre el año 500 y el año 1000, los príncipes del Islam empezaron a financiar estas como expediciones a rescatar todos los libros que encontraran en India, en China, en Grecia, en las tribus túrquicas, ¿Ya? y recolectaron todos los libros que encontraron y se lo dieron a los intelectuales, e invitaron a intelectuales de otras ciudades, de otras religiones, de otros países, y juntaron a toda la gente para que hiciera su ciencia, Wow. su filosofía, su Claro. astrología, y gracias a eso es que hoy día conocemos a Aristóteles, que
Sí, porque lo más probable es que sus escritos estaban ahí en algún lado en Grecia, medio tirados, botados. Conocemos el neoplatonismo, ¿Neoplatonismo? ¿sí? Eso es como... Es como lo que practicaba Hipatía de Alejandría. Ya, ok. Sí, que es tomar o sea, tomar a Platón, Ujú. volverlo religión, la cosa de las ideas y todo eso, Sí. agregar reencarnación y no sé qué. Y boom, tienes Ah. India. No. No, No. pero... Y boom, tienes a neoplatonismo, que Sí. fue una religión, filosofía muy expandida por Egipto, ¿En serio? sí, ¿Y en la cómo? época romana, hasta que se prohibió las demás religiones. Ujú. Sí, no, era divertido porque eso de la implementación de la ley Sharia, pues, Ujú. según había leído, era como que el potencial de crecimiento científico hubiera sido tanto si es que se hubiera mantenido ese como momentum que llevaba en el mundo árabe, Ajá. de que posiblemente que ese hubiera sido el centro De la cultural revolución y industrial. claro, y no solamente la revolución industrial, eso hubiera sido el centro de poder económico, militar e intelectual Sí, del mundo, sí. en lugar del eurocentrismo que se dio unos pocos siglos después. ¿Y cuál fue uno de los factores, además de la implementación de las leyes Sharia y la destrucción del pensamiento científico? Las invasiones de Las los... invasiones de los mongoles. Volvemos a los mongoles y los mongoles, en pocas palabras, considerando la cantidad de años y las repercusiones poderosas que tuvieron, los mongoles mataron, destrozaron y masacraron a las dos civilizaciones más poderosas del mundo, que eran China y El Islam. el Islam. Bu- No, pero los mongoles, por ejemplo, la unificación de China Ajá, se debió a que estaban todos en guerra contra los mongoles, claro, porque los mongoles fueron el enemigo común. Claro, Entonces, si no hubiera habido mongoles, probablemente a este filósofo que inventó el método científico hubiera llevado a la revolución científica en China, en alguno de los reinos chinos, milenios antes de los claro. árabes. Sí, y entonces como que debido a que esos dos imperios que en su época eran muy poderosos, los mongoles los atacaron, los destrozaron o los dejaron así como medio a medio. Entonces como todo lo que era la recuperación, era una cosa absurda, donde están los números de, creo que era Bagdad, de la población que tenía en la época pre-invasión mongólica, mongola. Mongola. Eh, maldito ser políticamente correcto y no querer insultar a nadie. Es como, no es porque no sea una persona buena, pero es porque odio esa weá de que un término ahora se transformó en tabú porque alguien decidió utilizar eso como... Sí, es como feminazi. Sí, man, es una mierda. Bueno, filo. Aguante los feministas. El tema es de que la población era como de 1,3 millones de personas que vivían en Bagdad en aquella época y la ciudad fue destrozada y murió tanta gente de que no volvió a haber esa población hasta como 1950, Wow. una weá así, donde hasta como después de principios de siglo Ujú. pasado. Sí. Y eso me recuerda a algo que sucedió en el año 1180 a.C., ¿Ya? que es el fin de la Edad del Bronce. Ujú. Entonces, te voy a narrar más o menos cómo evolucionó el Mesopotamia en esa época. Dale. Ya, Göbekli Tepe creó estos asentamientos alrededor donde se empezaron a fundar ciudades y centros comerciales. Ujú. No malls, sino que como centros donde se comerciaba. Un centro comercial 1700. Ah, bueno, y aquí estaban los primeros indicios de un mall. Entonces, Göbekli Tepe duró hasta el año como 8000 a.C. Ujú. En esa época ya se fundaron las primeras ciudades, por ejemplo, Jibal, que hoy día se llama Gavil o una cosa así, en Líbano, que los griegos le decían Biblos, y que, como digo, es la ciudad que estaba habitada durante más tiempo de forma continua. Ujú. Pero hay otras ciudades iguales de antiguas que se refundaron como un par de kilómetros al lado, etc. Entonces, una de estas ciudades Uruk, Ur. Nippur, todas estas ciudades sumerias compartían una estructura política, había un rey, un clero, que era el conjunto de sumos sacerdotes, adelante estaban los burócratas que controlaban, y después venían los artesanos y los esclavos. Ujú. Y se creó esta jerarquía, se crearon los dioses, o sea, los que antes eran animistas, ahora eran figuras humanas que tenían templos de adoración, etc. Pasaste una transición de animismo, totemismo, politeísmo. Ya. Y se crearon toda esta civilización que empezó ya a controlar comercial y militarmente a las demás, que se crearon otras también. Paralelamente se creó la civilización hitita Ujú. y la acadia. Y en términos rápidos, ¿cómo fue la sucesión histórica? Primero creció Sumeria, Ujú. después vino el imperio acadio y la conquistó. Después, Los acadios crecieron. después vino el resurgimiento sumer y se comió de nuevo a los acadios. Oh.
Después vino el renacimiento de Akkad, Acá, ¿sí? Que ahora por Babilonia, impulsado por Babilonia. ya. Que el imperio babilónico no es otra cosa que el neo-imperio acadio. Empezaron. Y después vinieron ahora los hititas. Ya. Y el imperio hitita entonces se comió al imperio acadio. Y se fue a guerra contra los egipcios. Y entre medio estaban los fenicios ahí que eran comerciantes que estuvieron bajo el látigo de todos los demás, pero como eran tan buenos mercaderes, Era como, se llevaban bien con todos, tenían ciudades súper bacanes, decían ya te pago el tributo, ya, pero déjame solo. Y se iban a navegar. Y entre medio entonces... No, Cartago se fundó después. Ya. Entre medio entonces están estas civilizaciones en guerra o en paz, haciendo comercio. Los egipcios y los hititas se fueron a guerra muchas veces. ya. Pero hacia el reinado de Ramsés III vino lo que se llama como la Gran Crisis de finales de la Edad del Bronce. Y llegaron unas tribus en hordas desde el mar. Eran tribus... ¡Atlantes! puede haber sido. Entonces, primero se echaron a la civilización micénica, que estaba en Creta. Ujú. La arrasaron. Después arrasaron Egipto. Después arrasaron la ciudad de Fenicia. Así, y después se echaron a las ciudades hititas que controlaban al resto de la civilización. Mm. Pero hicieron pico todo. Así, ¿Y igual quiénes eran ellos? no se sabe. ¿Era posiblemente un ejército nómade o algo así? Pero que sabían navegar. Claro. No sé, es que también hace tanto tiempo atrás es tan difícil de saber la fidedignidad de algo que es como vinieron del mar y destrozaron todo y no sé, como que los relatos más fabulosos vienen de esa Ujú. época. Entonces es como, en realidad pudo que simplemente haya sido un ejército que estaba bien equipado y venían bien armados y los weones se mandaron la cagada, mataron a todos los weones, pero no tenían ningún elemento así como más Ujú. súper poderoso y todo eso. Lo cual es bastante divertido, así como, Aquiles era súper y mató a 3000. No, simplemente era el único que tal vez no sufría de infecciones, enfermedades venéreas y no era ciego. Puede ser. Aún así era inmortal. Sí, Salvo en su talón. qué horrible forma de morir. Y lo Además, más- yo no sé cómo te mata una flecha en el talón, pero... O sea, en la época lo más probable es que la flecha no era del mejor tipo de acero, no Sí. estaba bien cuidada, Y onda. se fue de fiebre, sí. No, y también lo más probable es que esa agua te deja desangrando un buen tiempo, así como... No, si te cae en el hueso no te deberías desangrar por eso. No. Pero Bueno, si la infección en el hueso te mata te va a matar sin en ningún menos de problema. una semana, te mueres. Y tal vez una muerte por una infección era poco honorable, entonces dijeron, no, aquí fue una flecha. ¿Por qué? ¿Por qué la flecha lo mató si era como en la pata? No, pero es que tú no sabes, él era inmortal en todo el resto del cuerpo, menos en en la el pata. talón. Es que justo te le llegó la flecha, era su punto débil. Aquiles era inderrotable, pero esa flecha le tocó el único punto débil de Aquiles. Y es como, ¿y por qué Aquiles es así? Puta, que el weón es un puto dios. O sea, era hijo de un dios, Sí. una mierda así. Entonces como que no sé, muchos de los relatos fantasiosos de esa época es más como, bueno, ustedes eran como el pico, seamos honestos. No había un tema de salubridad, no había agua potable posiblemente, no había Ujú. sistemas de regadío lo suficientemente eficientes, es como, era una como existencia de supervivencia muy... Sí. Ahora, lo curioso es que todo el mundo que se queja de la guerra eh, y de los crímenes de guerra y de las que mueren en la guerra. En general todo lo que pasa en una guerra. Sí. Como que el concepto de guerra en general a la gente no le agrada mucho. Sí, pero es curioso porque desde que se fundó la civilización, que empezó la guerra organizada, la cantidad de muertos por muerte violenta disminuyó en forma exponencial, considerando las dos guerras mundiales. Correlación no significa causalidad. No. Entonces yo creo que esto de aquí podría ser en la cual, aun cuando ha disminuido la cantidad de muertes violentas de forma exponencial, no significa de que las guerras tendrían que ver algo con eso. No, puede haber sido otro factor Sí, yo creo relacionado con ambos. No, yo creo que tiene que ver un temas de toma de conciencia, el cual posiblemente se vea a través de una guerra, en la cual Ujú. ves las atrocidades de la guerra y dices, wow, no quiero morir así y no quiero que yo matar a alguien así. Mejor no lo hagamos, ok. Es que además las armas se han ido volviendo más eficientes con el tiempo. Claro, en la cual es como una espada griega, no me imagino que era un super sable que te cortaba así, ¡fishing! Y era como, ¡ah, morí! Sino que era algo así como que te cortaba posiblemente esa weá de Khal Drogo de Game of Thrones, que y le tuvo un cortecito chico así como en el hombro y murió por una infección. Yo creo que eso es más realista Sí. que la mayoría de todas las cosas así como de, oh no, me han cortado un poco el brazo, estaré bien.
Y es como el hombre rudo se cura mientras que... No, weón, todos terminan por infecciones, Sí, todos sí. terminan cortados, O todas sea, las piensa, espadas. es metal que ha estado cortando vísceras de otras personas, tripas, bacterias, Entonces ya está infectada con caca, que con un montón de ha cosas. estado tocando el suelo, el barro, que iba en el caballo, que... No, y que se iba en una funda, era una funda como de cuero, que lo más probable es Mm, que no era como las fundas de hoy, que son bonitas, mm. rígidas, duras. No, una hueá mierda, así. Y lo cual, si Y es los que soldados, no es que vivieran en las mejores y condiciones. tampoco es como que limpiaran su espada, onda. Yo te imagino que si es un tipo acuchilla a otro, la agua toda cubierta de sangre y el Se limpia resto, con un paño, pero... ni si, o sea, si es que era un buen soldado, si no, la sacude un poco para que no gotee y se la pone dentro de la funda y ahí esa sangre Y va putrefacta. fermentando. Sí, entonces, claro, uno probablemente por herida de espada. Tú no morías por desangrarte, porque te rompía el hueso. No, te morías por la infección que te Claro, o agarraba. sea, a excepción de que te tocaba como un tipo bastante A menos brígido. que te partiera ya el cuello, una cosa así. Claro, te cortara, te caía el piso, después viene un hueón y... ¡ah! Pero si es que hay un ejército contra ejército, lo cual es bastante interesante, como que no sé si existe un registro histórico o visual de cómo realmente era una batalla entre dos ejércitos, porque dudo mucho que era como en todas las películas que iban todos corriendo así, ¡ah! Con los brazos y las espadas y chocan así. Onda, dudo mucho de que era como Helm's Deep en la cual venían los cabros y chocaban los ejércitos y todo eso. Yo me imagino que, no sé, como se acercarán rápido o van lento porque igual es como, ay, no quiero que maten, ay, no quiero que maten, ay, no No, en quiero la que... primera fila era la que peor sufría, pues. Sí, pues. Entonces, no sé, es como bastante interesante esos Sí, como vacíos que existen de la ajá. historia y cómo nosotros asumimos que Mel Gibson tenía razón sobre cómo funciona una guerra medieval. Maldito Mel Gibson. Un saludo a todos los fanáticos de Mel Gibson. Los odiamos. Los odiamos, neonazis. Entonces, pero aún así, la épica legendarizada, ahí está la Ujú. palabra, sobre las invasiones de la gente del mar, de los pueblos del mar, quedó tan marcado y fue tal el impacto a nivel político, cultural, Social. social, que se dice que ahí fue el fin de la Edad del Bronce. Oh, ¿en serio? Entonces la edad del bronce terminó porque un ejército random que nadie sabe de dónde vino ni qué eran, asesinó a un montón de gente, arrasó un montón de ciudades y simplemente después volvieron al mar. No, de ahí se mezclaron con la gente. Mezclaron, también conocido como violaciones masivas. Sí, mataban a los hombres, violaban a las mujeres y criaban a los hijos. Por lo menos lo criaban. Y no lo Criaban, yo lo abandonaban. digo con las comillas más grandes del Sí, mundo. sí. Criaban era como, Maldito bastardo. le tiran carne, así como, oh, necesitamos otro soldado. Bueno, tú te violaste a una tipa de aquí, ¿no? Oh, sí. ¿Salió hombre? Sí, ok, va para el ejército. ¿Salió mujer? Dejémosla aquí. Y se van. Esclava. Esclava. O sí, después el padre se lo viola, bueno, probable. Triste, triste realidad. A todo eso, hablando de violaciones, ya que es un tema tan ameno que imagino que todo nuestro público está tan feliz de escuchar sobre esto. Uno de los temas hablando de guerras Ya, ya. y violaciones. Uno de como los hechos históricos con la mayor tasa de violación que ha existido jamás Ya. fue el Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial, Ah. en la cual los soldados rusos como que pasaron y arrasaron todo lo que era Alemania, y se estima de que aproximadamente 2 millones de mujeres fueron violadas sistemáticamente casi durante todo el periodo de la ocupación soviética durante la Segunda Guerra Mundial, y que por eso casi que existe una hueá como genética que Europa Oriental ahora están como todos súper infectados por rusos porque los rusos fueron y violaron a todo el mundo. Ah, pero si los rusos hicieron eso y miles de otros crímenes. O sea, sin duda Sí. alguna, malditos rusos. Los rusos es como si hubieran estado en guerra contra sí mismos durante toda la Unión Soviética. Yo digo que Los rusos son los que tienen más prisioneros políticos y los que más derechos humanos han violado en todo el mundo. sin duda Sí. alguna, como que Rusia encuentro que sea muy... Y más campos de concentración en todo el mundo. sí, es muy divertido. Mm. La gente dice como, oh no, murieron 2 millones de personas con Hitler. Y es como, bitch, please. Murieron como 8 millones de personas en China con la revolución de Mao. Murieron casi... 8 más. No, creo que eran como más. Fue como el 80%, o- ¿no? no sé cuánto. Bueno, Google it. Vean ahí el número real. Pero es mucho más que la cantidad de gente que murió en el Holocausto, al igual que en Rusia, los gulags y todo eso. Ujú. La cantidad de gente que murió por Stalin. Stalin, no sé cómo se pronuncia. Stalin, en ruso. También eran millones y millones más que lo que sucedió en el Holocausto, pero no hay películas de Hollywood que hablen sobre los rusos, no hay libros de Ana Frank que hablen sobre los rusos, y si es que lo hay, no son como puestos en el currículum obligatorio de todos los colegios del mundo occidental. Es que Occidente como que se cuida la espalda a sí mismo. Sí, y yo creo que también, principalmente como, ya que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo una campaña de como propaganda directa e indirecta
muy potente, en la cual yo creo que es un tema muy interesante de considerarse. Pero los americanos odiaron a los rusos durante décadas, todavía Sí, los odian. lo sigan odiando. Sí. Pero hablando así como ya de propaganda sobre por qué nosotros vemos como el holocausto mucho más potente que los otros hechos, Ujú. es de que fue como casi que una toma de decisión en la cual muchas películas que salen, o las películas que salen, o los libros y todo eso, están enfocados en esa atrocidad, así como, no, esto fue lo horrible. Pero como que esa haya sido la única vez que se masacró gente, la única vez que hubo experimentos científicos, así como fríos en la cual no se consideraba Sí, una no, no persona. que los peores experimentos científicos en humanos fueron en Japón. Yo creo, Sí, sí, o sí. por ejemplo Japón, Ahí lo que les enseñaban Ujú. a los médicos militares, llevan a sus estudiantes y decían, bueno, vamos a practicar cirugías y tenían que abrir a la gente viva, sin anestesia. Uh. No, yo sé que por ejemplo Japón hubo una ciudad, Nanning, Y Jiangning, les tenían que sacar el órgano y después y colocárselo de vuelta y ver cuántas veces podía pasar la antes de que persona, muriera. sí, Wow. No, vivo, yo sé que sin hubo anestesia. una ciudad en China que fue tan brutalmente asesinada y violada por el ejército Ujú. japonés de que ni siquiera fue considerada una batalla, sino que fue considerada como los chinos la llaman la violación Mm. de, inserta el nombre de la ciudad que no me acuerdo ahora. Entonces como una de las peores atrocidades que jamás ha hecho, onda, como que quemaron vivo a toda la ciudad, se los violaron a todos, destrozaron todo, y después como que hicieron que hasta los cultivos ya no fueran así como onda productores después del ejército japonés. Es Ujú. como, wow. Sí, es que eso es lo que hacen los ejércitos invasores. Sí, De hecho, se considera que ahora en las guerras civiles en África o en las guerras entre países en el África son subsahariana, mucho más civilizadas que antes. no. Ah, Son guerras donde la violación es parte de la política de la guerra, del de la ejército, claro, estrategia de como que el guerra. ejército además de matar está a violar. Sí, y no solo a las mujeres. Se violan a los soldados capturados, a Wow, todo, porque es demostrar, no es demostrar si es macho o hembra, es demostrar poder. que poder, humillación. Yo te humillo, yo te golpeo, yo Yo te te viento. domino, en la cual hasta tu cuerpo y tu propia integridad ya no vale. Sí, no vale, no tienes ni alma ni cuerpo, eres carne nomás, y yo la masacro. Pa, pa, Wow. sí. Entonces, la cantidad de violaciones que hay como crimen de guerra En África. son muy, Pero no muy solamente como altas. crimen de guerra, también las violaciones en África para todo lo que es la homosexualidad también, Ah, como también. una cura para las Mm. mujeres lesbianas, es como no, es que no han tenido, como que la lógica por detrás es que si se violan a las mujeres lesbianas van a volver a ser heteros, como si es que eso fuera algo reversible de esa Es forma. como si eso tuviera sentido. Exacto. Bueno, bueno, con ese tono alegre, feliz, cerramos el episodio de hoy, así que ya saben, si quieren sentirse tristes y todo eso, ya saben, vean la realidad del mundo. Sí, probablemente todos tus antepasados han sido, Violados, no todos, pero en alguna parte de tu árbol genealógico han habido violaciones. lo más probable. Y asesinatos, y han asesinado no sé, pues tus tatarabuelos probablemente fueron criminales de guerra. Oye, es muy probable. Así que un gran saludo a todos los criminales de guerra y en realidad sean más felices porque la vida es alegre y genial. Así que, como siempre, un gran saludo, mucho amor y besos. ¡Mua!